Finalmente, queridos amigos, yo creo que es el concepto el que está mal enfocado, porque ahora nuevamente hay una polémica donde dicen que Matei, la alcaldesa Matei, que hasta donde se pertenece a la UDI todavía, y la comunista Carol Cariola, que fue hace algunos años atrás a visitar a Fidel Castro como su gran ídolo, ¿recuerdan ustedes? Eso para que ustedes vean de quién estamos hablando. La persona que ha amparado sistemáticamente todas las acciones que pasan en lo que ellos aún internamente llaman Gualmapu, no lo llamarán Gualmapu de aquí para afuera públicamente, pero en la interna lo siguen llamando Gualmapu por informaciones que hay. Entonces, se dice que se enfrentaron y que Cariola le emplazaba a Evelyn Matei diciendo que sí, efectivamente hubieron violaciones a los derechos humanos durante eh, octubre, podríamos decir, del 2019. Entonces, la noticia finalmente dice que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, sí, en este siglo, en este año, todavía sigue existiendo el Partido Comunista, se enfrentaron por el rol que tuvieron los carabineros tras lo que ellos o tras la insurrección, tras la miserable insurrección octubrista, podríamos decir en términos prácticos y patrióticos, eh, que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019. Esto justo se está desarrollando en medio de este complejo presente que está viviendo la institución, cuando hace unos días atrás eh, atropellaron a un carabinero, ¿recuerdan ustedes? Y ahora una señora, una sargento de carabineros también fue ultimada por unos delincuentes. En medio de todo este ambiente, donde incluso hasta Insulza, el senador Insulza está diciendo que en el fondo lo que está diciendo es que Ori ya tiene que empezar a pedir un poquito de perdón por todos los dichos que ellos han tenido y la posición que han tenido sistemáticamente en contra de Carabineros. Bueno, en medio de esta compleja situación, yo diría para este gobierno que cada día se queda con menos piso, se produjo esta especie de diferencia entre Evelyn Matei y Carol Cariola. La noticia señala lo siguiente: todo comenzó luego que la alcaldesa de Providencia defendiera la labor de los uniformados apuntando contra Apruebo Dignidad, bloque que se ha mantenido crítico hacia la policía por denunciar sobre su actuar en medio de la revuelta. Ahora mi pregunta es, obviamente, esto que dijo la señora Evelyn Matei es absolutamente cierto, es absolutamente cierto. Todos defendemos la labor que tuvieron los carabineros o que tuvo carabineros durante la insurrección octubrista del 2019. Y tenemos claro que si no hubiera sido por el rol de los carabineros, finalmente estos delincuentes se hubieran entrado a todas las casas, las personas a saquearlas definitivamente, a hacer lo que quisieran. Eran unos vándalos que andaban destruyéndolo todo. Y a pesar de todo eso, a pesar de que los carabineros sabían que después venía la cantinela de los derechos humanos, ellos aún así pusieron el pecho a las balas y se enfrentaron a todos estos delincuentes. Ahora yo me pregunto, esta gente que se llena la boca con el tema de los derechos humanos, bueno, ¿cuál es el concepto que ustedes manejan de derechos humanos? Para ustedes los derechos humanos son que a los delincuentes que están saqueando, que están quemando, que están destruyendo todo el país, hay que tirarles rosas, hay que tirarles peluches, hay que llevarles café. ¿Y dónde están los derechos humanos de las otras personas que estos delincuentes están vulnerando? Entonces, ¿hubo violación de derechos humanos? Sí, pero la violación de los derechos humanos principalmente estuvo por los revolucionarios octubristas que destruyeron todo, que quemaron nuestro metro, que atentaron contra los puestos de trabajo de miles, de cientos de miles de personas que sin ninguna justificación, sin ningún derecho, saquearon, quemaron empresas privadas que habían sido el esfuerzo de toda una vida, impidieron el libre tránsito de las personas, pusieron al país de rodillas. Eso es un atentado contra los derechos humanos y civiles de todos los chilenos. ¿Y dónde está la defensa? Porque estos octubristas atentaron contra esos derechos elementales de todas las personas. Eso simplemente
no lo mencionan porque se siguen llenando la boca con que para ellos los únicos derechos humanos válidos son los derechos de los octubristas, los derechos de los delincuentes, los derechos de los que no cumplen la ley, los derechos de los que atacan y dan muerte a los carabineros, los derechos de los que atacan y cometen homicidios contra la población civil. Esos son los únicos derechos que para esta gente valen. Entonces ya está bueno. Hay que empezar a sacar esa mascarilla y decir las cosas por su nombre. Esos que ustedes protegen no son derechos humanos, son derechos de un grupo de delincuentes que en forma sistemática y permanente, amparados por ustedes mismos, que son la autoizquierda, ponen en jaque a las policías. Bueno, y los derechos humanos de esos policías que están cumpliendo su trabajo y que reciben un piedrazo del porte de un cerro en la calle, o que reciben una bomba, un molotov y se empiezan a quemar. Esos no son derechos humanos. ¿Recuerdan ustedes cuando le tiraron unas bombas molotov a unas señoras, a unas carabineras, a unas mujeres? ¿Dónde estuvieron las feministas defendiendo? ¿Dónde están los comunistas, como usted, señora Cariola, defendiendo los derechos humanos de esas personas? Todos sabemos que para ustedes los derechos humanos son solamente para un lado y que, por ejemplo, las fuerzas policiales, la gente común y corriente, la gente que tiene su negocito y que lo ve absolutamente destruido por estos vándalos que lo saquean y lo destruyen todo, esos no son derechos humanos. Entonces, mire, lo que a esta altura diga Carol Cariola, lo que a esta altura diga Camila Vallejo, lo que a esta altura digan estos comunistas, que todos sabemos que son unos mentirosos, que tienen solamente un ojo para ver las cosas, ya da absolutamente lo mismo, no importa. Nosotros tenemos que cerrar filas con los carabineros, que son finalmente los únicos que están dando la cara, los únicos que se están convirtiendo en esa barrera entre los delincuentes y la gente que trata de esforzarse día a día por llevarle pan a su familia, luchando honradamente. Así que estas palabras que dijo la alcaldesa de que hay que finalmente, eh, en el fondo, apoyar a los carabineros, generaron molestia en el oficialismo. ¿Y a quién le importa este oficialismo incapaz, este oficialismo en el cual, bajo este gobierno, han aumentado los homicidios a niveles increíbles? Las fronteras siguen abiertas. En el sur nos están, en Temucuicui, declarando la guerra literalmente al Estado chileno. Hemos visto cómo han caído ya cuántos carabineros, en menos de 10 días han caído 2 carabineros ya. ¿A quién le importa lo que hay este sucio oficialismo que tiene a Chile sumergido en la más absoluta miseria? ¿No vieron ustedes cuando llegó Boris que tuvo la cara de presentarse a las ceremonias fúnebres de la sargento Rita? ¿Vieron cómo lo pifiaban? ¿Cómo le decían, anda de acá? Pero hay que ser muy cara de palo para que Boric se fuera a meter allí, quiere decir, como lo señala en muchas oportunidades la doctora Cordero, que tiene una desconexión absoluta con la realidad. Este gobierno tocó fondo, este gobierno no sirve, este gobierno tiene que irse lo más pronto posible, antes de que sigan destruyendo nuestro país. Y personas como Carol Cariola, que pertenecen a una ideología comunista, que ha sumido en la miseria a muchos países, no tienen piso, no tienen absolutamente nada, ningún peso moral, ningún peso ético para criticar la labor, por ejemplo, de los carabineros de Chile. Nos estamos viendo. A las personas que pasan por primera vez por el canal, los invito a dar like y a suscribirse para que sigamos avanzando en esta batalla cultural para desenmascarar a estos mentirosos.